Bueno, va a ocurrir algo histórico por estas horas. Mañana, concretamente, va a asumir la primera senadora trans en el Parlamento uruguayo. Estamos hablando de la abogada Michelle Suárez, que ya está aquí en los estudios de Buen Día Uruguay. Vamos a estar charlando con ella, pero antes es menester hacer un repaso por su historia de vida. ¿Te parece? Lo vemos. Nacida en 1983 en Salinas, Canelones, sufrió acoso y discriminación en sus últimos años de liceo, así como de sus docentes universitarios y en el ámbito laboral. Hoy es abogada. Se recibió en la Facultad de Derecho en el año 2009 y este martes, 10 de octubre, asumirá como parlamentaria. Cuando se recibió, lo hizo con otro nombre. Y yo a los 15 me cansé. Y yo no tenía más ganas de hablar entre susurros. Ni tenía más ganas de ocultarme, ni tenía más ganas de sentir miedo por lo que yo sentía que era. Esta es la historia de Michelle Suárez, la primera senadora trans de la historia del Uruguay. Si hablamos de conquistas y logros y afirmación personal, ya has tenido, digamos, un gran reconocimiento de parte de muchos actores de la sociedad. Sin embargo, lo de mañana es especialmente significativo, ¿verdad, Michelle? Buen día. Buen día, un placer. Sí, en realidad, o sea, yo siempre, cuando me preguntan un poco qué es lo que siento con este momento, siento algo bastante similar a cuando fui la primera trans que tenía un título universitario en Uruguay, que es como una dualidad. A nivel personal, obviamente me siento sumamente honrada de poder formar parte del Parlamento como el órgano más representativo de la democracia uruguaya, pero al mismo tiempo me parece que es un síntoma de una situación de vulneración de toda la población trans, donde en realidad históricamente ha visto menoscabados sus derechos y generalmente ha vivido en la absoluta marginación. Cuando cualquier persona trata de ver las historias de vidas de mujeres trans, parecen cortadas con la misma tijera. La única diferencia que hay con la mía, con mi historia, porque obviamente todas hemos sufrido en distintas maneras y en nuestros ámbitos situaciones de hostigamiento y discriminación, es que a los 15 años, cuando yo planteé ante todo mi entorno social que era una mujer, más allá de mi genitalidad y que más allá de mis nombres documental yo era Michelle, es que mi familia no me expulsó de mi casa y por lo tanto, si bien sufrí el resto de la discriminación social, obviamente me permitía pararme ante esas situaciones desde otro lugar porque mi hogar era un refugio. No tuve que vivir la situación de a los 15 ser echada de mi casa y por lo tanto no había manera de insertarte laboralmente porque sos una mano de obra no calificada, claro, con un estigma social enorme encima, menor de edad. Te vas quedando marginada del sistema sanitario, del sistema educativo y prácticamente acorralada como única forma de sobrevivencia el trabajo sexual. Entonces, ese elemento fue el determinante para que tuviera oportunidades de todo tipo, entre ellas educativas. ¿Sigue siendo, el hogar sigue siendo ese refugio? Absolutamente. Más allá de que obviamente el tiempo ha pasado, mi familia era muy pequeña y en realidad ya mis padres fallecieron, pero obviamente las personas no puede ser que no estén físicamente, pero están en el recuerdo. Claro. A ver, las organizaciones sociales desde siempre han seguido este tema, tomando incluso la bandera mucho antes que la propia clase política. Ahora te toca, digamos, estar de ambos lados, si se quiere, pero vas a estar ocupando allí una banca. Imagino que en la agenda, bueno, todas estas situaciones de vulneración de las que vos dabas cuenta van a estar. Sí, de hecho, la razón por la cual, o sea, yo en realidad fui electa suplente y se había estado hablando de la posibilidad justamente de ingreso, que es en este momento, es porque yo quería que se ingresara cuando estuviese para ser tratado, tanto en comisión de población de Cámara de Senadores como en el plenario, el proyecto del cual soy coautora, que tiene que ver justamente, que es el proyecto integral para la población trans, que en sí es una ley de acciones afirmativas por la cual se pretenden brindar herramientas para este segmento de la población que en realidad tiene vulneraciones históricas y por lo tanto dar prerrogativas especiales para sortear esos obstáculos. Por ejemplo. Y se ponen medidas, porque primero que todo la norma tiene algo una fortaleza bastante interesante, que es distinguir las situaciones de distintas mujeres trans.
No es lo mismo aquellas que por su edad, incluso por su estado de salud, pueden reinsertarse al mercado laboral o al sistema educativo, que aquellas que tienen las secuelas de la violencia institucional, por ejemplo, de la época de facto o de los primeros años de democracia, y que por su edad y estado de salud no pueden reinsertarse. Entonces se dispone una prestación que yo le llamo una prestación de sobrevivencia, que son alrededor de 3 BPC, unos 11.000 pesos mensuales, y por el otro lado medidas de becas, cuotas para puestos laborales dentro de los llamados públicos, el poder tener un acceso a la salud, que por lo general era un problema enorme porque solamente los prestadores públicos tomaban en cuenta que las construcciones identitarias de la población trans necesariamente pasan por el cuerpo. Entonces, los tratamientos hormonales, los tratamientos para las reasignaciones, cambios morfológicos varios, no eran prestaciones obligatorias para las mutualistas o todo lo que es la parte del sector privado de la salud. Ahora vendría a ser obligatorio. Entonces es una batería de medidas que realmente son herramientas muy interesantes, por lo menos para comenzar. Claro, esa partida también, esas 3 BPC a los que vos aludías, tiene que ver también con lo que vos hablabas antes, la marginación del sistema en lo que hace a la búsqueda de trabajo, al sistema educativo, es decir, gente que, bueno, sí, especialmente en dictadura, no tenía mayor chance de poder insertarse en el mercado laboral. No, incluso, si bien nosotros en los últimos años ha habido enormes esfuerzos para que haya una reglamentación en seguridad social que ampare a los trabajadores sexuales, lo cual incluye a la gran mayoría de las mujeres trans que no han tenido otra opción para poder sobrevivir que dedicarse al trabajo sexual. Nuevamente, cuando nosotros vamos a ver cuáles son los resultados en la aplicación práctica, lamentablemente muy pocas personas se han podido amparar en esta reglamentación, porque por lo general nosotros olvidamos que las normas por sí mismas no pueden reparar problemas sociales. Si no tenemos una población beneficiaria que esté empoderada de sus derechos y al mismo tiempo haya estatalmente un monitoreo de la aplicación práctica, que de hecho es lo que se pretende con las últimas normas, tanto, por ejemplo, con tal vez la más saliente, que es la Ley de Matrimonio Igualitario, o si se convierte en ley vigente este proyecto, que ocurra lo mismo. ¿Cómo evalúas que ha sido la experiencia de inclusión de personas transgénero en los ámbitos laborales, digamos, de organismos públicos, algo que, bueno, tiene unos pocos años de implementado? Yo creo que esas medidas que las empezó a tomar forma aislada el MIDES, como de alguna manera un mecanismo de inclusión gubernamental bastante interesante, ha sido muy positivo, porque es de alguna manera empezar a deconstruir algunos mecanismos o estereotipos que tenemos naturalizados cuando en realidad son meramente contingentes. O sea, por ejemplo, muchas veces se asocia la identidad trans necesariamente como si fuera un elemento constitutivo el trabajo sexual, cuando en realidad son situaciones de vida donde las personas buscan sobrevivir y muchas veces sobreviven en los márgenes de la sociedad. Ahora, en realidad no es un elemento identitario, es un elemento de contingencia social. Entonces, el hecho de que vayas a hacer cualquier trámite, por ejemplo, a un ministerio, y que dentro de las funcionarias que te pueden atender haya mujeres trans, implica necesariamente que empecemos a relacionarnos con la población trans desde un lugar mucho más civilizado y mucho más sensible. De hecho, yo creo que en los últimos años Uruguay ha tenido un proceso de sensibilización bastante interesante y de progreso que ha hecho evolucionar la conciencia colectiva. Obviamente no significa que no discriminemos, significa que empezamos a dar pasos bastante positivos. ¿Cómo has percibido, por ejemplo, volviendo siguiendo con el tema de discriminación, esa misma discriminación en el ámbito en el que vas a empezar a incursionar a partir de mañana? Digamos, ¿cómo percibís que va a ser la relación con tus colegas parlamentarios? ¿O si has detectado algunos casos de discriminación a nivel del poder político? A ver, lo que va a suceder dentro de la interacción, o sea, la interacción que va a haber dentro del Parlamento, francamente, todavía no puedo predecir el futuro.
Pero sí yo considero que existen muchas veces elementos que, repito, los tenemos como naturalizados y no son tantos. Si nosotros evaluamos la situación, ya no de las mujeres trans, de las mujeres en general, es bastante paradigmático que sea la mayoría de la población, más del 50% sean mujeres, y que los cargos de representación o de decisorios, las mujeres son la minoría. Obviamente se ha destacado en el último tiempo algunos símbolos. Hoy tenemos una vicepresidenta mujer, provisoriamente tuvimos ocupando la presidencia y la vicepresidencia también a 2 mujeres. Ahora yo ingreso como la primera mujer trans al Senado, pero hay que ver si estos símbolos con el tiempo son meramente símbolos o en realidad son parte de un proceso que se vaya profundizando. ¿Y qué es lo que pensás A ver, al día de yo hoy que siempre apuesto por una mirada optimista. O sea, siempre planteo lo mismo. Cuando yo elaboré el primer anteproyecto de matrimonio igualitario, todo el mundo decía que estaba loca. Hoy es una ley vigente. Para cualquier persona que perteneciera a la diversidad sexual, hace 10 años atrás era imposible pensar que una pareja del mismo sexo podía contraer matrimonio, que una pareja del mismo sexo podía adoptar hijos, que una pareja del mismo sexo podía tener reconocimientos patrimoniales y personales de sus uniones concubinarias. Entonces, institucional y legalmente, las cuestiones de derechos han cambiado mucho. Entonces, por lo menos es una visión esperanzadora para soñar. Yo pienso que las cosas pueden cambiar, si no sería inútil el trabajar. ¿A quién más vas a tener presente o a quién seguramente vas a evocar mañana en el momento de asumir? A mi primer y única heroína, mi madre. Contame un poco de ella. De ella, ¿qué te puedo contar? Fue la persona que hizo que mi niñez fuera muy feliz. Generalmente las historias de las mujeres trans en su niñez son bastante tristes. En mi caso, mi tristeza comenzó en la adolescencia, pero no en mi niñez, porque creo que mi madre tuvo la agudeza de darse cuenta de cuál era mi sentir y no sancionarme al respecto. De alguna forma yo sabía que los demás, me acuerdo desde que iba a Jardín de Infantes, que los demás, algunas de mis actitudes las veían como reprobables. Sin embargo, sin que mi madre me delatara, porque yo sentía que podía ocultar ciertas cosas de ella, me hacía vivir una niñez muy plena. Yo siempre cuento la misma anécdota. Cuando yo tenía 8 años y venía el Día del Niño, mi madre me llevó a una juguetería y había un sector que había juguetes considerados para varones y que todos mis compañeros de escuela morían por tener esos juguetes y a mí francamente no me interesaban. A mí me interesaba otro juguete que estaba en el siguiente sector, considerado para niñas, y que era un auto gigantesco, que era para muñecas, con colores fluo y no sé cuántas cosas más. Y mi madre se dio cuenta y me preguntó si a mí me gustaba ese juguete. Y yo le dije que sí, y mi mamá me dijo, bueno, los varones también juegan con autos. Y me lo compró. Una manera muy sabia de... Entonces hizo que mi niñez fuera una niñez muy feliz. Sin duda. Bueno, pequeños gestos que terminan derivando en escenarios mayores. Michelle, muchas gracias por estos minutos de charla en Buen Día Uruguay. Encantada. Y bueno, muy buena gestión, muy buena tarea parlamentaria desde ya.